Desafío de brindar experiencias memorables a tus clientes. Por eso, trabajamos con los mejores fabricantes de tecnología del mercado. Contamos con talento humano calificado y especializado para ofrecerte soluciones diseñadas a la medida de tus necesidades. Mejoramos la productividad de tu negocio con herramientas de comunicación que habilitan la disponibilidad y la colaboración. Simplificamos la gestión de tu infraestructura tecnológica y aceleramos la transformación digital de tu organización. Los clientes de hoy exigen experiencias excepcionales y personalizadas. Por eso, te ayudamos a generar valor, fidelizar y construir relaciones de largo plazo con tus clientes en cada interacción, sin importar el canal de comunicación. Más de 300 compañías han confiado en nuestra capacidad de innovación, convirtiéndonos en el aliado tecnológico que les permite mejorar sus procesos para maximizar la operación y garantizar el éxito de sus negocios con calidad humana, garantía y responsabilidad. Walter Bridge, creando experiencias tecnológicas con impacto. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar unos minutos más, las personas se nos están conectando, entonces para dar inicio vamos a esperar unos segunditos más. Les agradecemos a los que ya se están conectando. En Walter Bridge, entendemos el desafío de brindar experiencias memorables a tus clientes. Por eso, trabajamos con los mejores fabricantes de tecnología del mercado. Contamos con talento humano calificado y especializado para ofrecerte soluciones diseñadas a la medida de tus necesidades. Mejoramos la productividad de tu negocio con herramientas de comunicación que habilitan la disponibilidad y la colaboración. Simplificamos la gestión de tu infraestructura tecnológica y aceleramos la transformación digital de tu organización. Los clientes de hoy exigen experiencias excepcionales y personalizadas. Por eso, te ayudamos a generar valor, fidelizar y construir relaciones de largo plazo con tus clientes en cada interacción, sin importar el canal de comunicación. Más de 300 compañías han confiado en nuestra capacidad de innovación, convirtiéndonos en el aliado tecnológico que les permite mejorar sus procesos para maximizar la operación y garantizar el éxito de sus negocios con calidad humana, garantía y responsabilidad. Walter Bridge, creando experiencias tecnológicas con impacto. Bueno, muy buenos días. Mientras se van conectando las demás personas, voy haciendo aquí una pequeña introducción. Quiero agradecerles a todos el haber participado y que se estén conectando, que hayan aceptado esta nueva invitación. Mi nombre es Mabel Pardo, gerente de marketing de Walter Bridge, y les damos una cordial bienvenida. Como todos los últimos jueves de cada mes, en nuestro espacio denominado TikToks. Este es un espacio de tecnología, de tertulia, de tendencias, de invitados muy especiales y por supuesto de la construcción de conocimiento. Hoy tenemos un tema muy interesante y es que estamos en una época ya de planeación, de Navidad, de construcción de presupuestos, de estrategia, por lo que quisimos traerles un análisis de tendencias que marcarán este próximo año, basados en los principales estudios y análisis de grandes casas consultoras como lo son Gartner, Forbes, IDC, por supuesto, nuestro más importante aliado que es Avaya. Y es que nos estamos acercando, cada vez estamos ya a vísperas de un nuevo año, de este 2023, que al parecer va a estar cargado de muchísimos retos, de transformaciones que pondrán a prueba la capacidad de múltiples compañías de adaptarse a entornos cada vez más digitales, tecnológicos, volátiles. Entonces, para ello, hoy tenemos dos invitados muy especiales y les quiero presentar acá a Julián Posada, nuestro director de tecnología de Walter Bridge, que nos va a hacer un viaje por esas principales tendencias de tecnología y nos ayudará a comprender cuál será su importancia en nuestras estrategias de negocio. Y también tenemos otro invitado muy especial que se llama Bernardo Garrido, especialista de experiencia del cliente de Avaya, y él nos va a aterrizar un poco sobre cómo esas tendencias van a impactar nuestra experiencia de cliente y cómo vamos a hacer para afrontar todos estos retos y que al final todos estos nos lleven a crear estrategias o crear momentos wow, como nosotros lo llamamos en las áreas de CX o de marketing, pero que al final esto nos permita construir reales estrategias de valor para nuestros clientes que se sientan mucho más
fidelizados y que al final construyamos una marca o un posicionamiento de marca muchísimo mejor. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida, le doy la bienvenida acá a mis dos conferencistas y vamos a arrancar con Julián. Muchísimas gracias, Julián, por aceptar esta invitación. Muy buen día, Mabel, muy buen día para todos. Muchas gracias a ti por invitarnos. Como les decía Mabel, pues la idea de esta conversación, por lo menos por mi parte, es contarles un poco sobre pues esas tendencias que consideramos van a ser las más relevantes para el próximo año. Dentro de esa conversación, pues yo empezaría diciendo algo, digamos, general, y es que yo creo que la tendencia dentro de las tendencias es de alguna manera, creo yo, pues entender realmente cómo se van a materializar o cómo se pueden realmente aterrizar en 2023 o cómo se pueden consolidar algunas de esas tendencias que venimos realmente pues ya hace años oyendo que van a ser pues como el centro de la conversación en el mundo de la tecnología. Entonces creo que eso es como un enfoque importante para el próximo año y pues con esa lógica creo que me voy a aproximar a buena parte pues de digamos de esas tendencias que vamos a revisar aquí. Mm, la primera, pues, o la primera de las tendencias que quisiera que conversemos o que revisemos es la inteligencia artificial adaptativa. Y pues ahí, pues, digamos, empieza como a entenderse lo que les mencionaba hace un momento. Pues sobre inteligencia artificial estamos hablando ya hace muchos años, ¿cierto? Mm, digamos que el reto y pues como la situación que se han encontrado pues los especialistas en este mundo es y ellos incluso pues usan un término como muy específico para eso, es, digamos, ellos, no ellos nunca hablan de desplegar inteligencia artificial, ellos normalmente hablan de lo que es operacionalizar, ¿cierto? ¿Eso a qué se refiere? Pues o qué es como lo que trata de resumir esa palabra, y es que la inteligencia, digamos, desplegada, inteligencia artificial desplegada en un servidor en sí misma, pues obviamente no es ningún elemento que nos genere valor. Realmente genera valor cuando está resolviendo algún problema corporativo. Entonces, el problema grande, pues, o como el reto a la hora de desplegar inteligencia artificial, es decir, o hablar de que se logra una operacionalización de la misma. Y en ese sentido, la tendencia para el próximo año es hablar de inteligencia artificial adaptativa. ¿Qué es la inteligencia artificial adaptativa? Es, digamos, inteligencia artificial que tiene la capacidad de modificar su propio código respondiendo a situaciones del mundo real que obviamente no estaban previstas cuando se, digamos, desarrolló el código en sí mismo. Entonces ahí es donde esa palabrita adicional y como es en la lógica que hablaba hace unos segundos, pues toma sentido. O sea, digamos que la apuesta y el enfoque para el próximo año es, si yo quiero eficiencia, si yo quiero que mis modelos de inteligencia artificial realmente tengan resultados, debo estar considerando esa lógica adaptativa en todo lo que esté desplegando. Obviamente, aquí estamos hablando de digamos, de tendencias, de enfoques de futuro, de, pues, digamos, de ideales, pero es pues un concepto que creo que va a ser muy importante y pues, como le decía Mabel, algunas de las casas o los principales analistas de este mundo están pues muy concentrados en esa lógica. Mm, para ponerle números a esto, Gartner habla, por ejemplo, que en esa carrera por tener, digamos, modelos de inteligencia artificial que realmente pues hayan sido operacionalizados, pues va a haber una ventaja en la que pues digamos, las compañías que adapten o que tomen esta lógica de inteligencia artificial adaptativa van a tener unos resultados 25% superiores al 2026 en esa carrera por la operacionalización de la inteligencia artificial. Y dentro del mundo de la inteligencia artificial, de pronto ya viniendo de pronto a nuestro mercado, a las capacidades que podemos tener como compañías en nuestro, pues digamos, en nuestro país, yo creo que un mensaje muy importante aquí es pues que la principal barrera para desplegar la inteligencia artificial normalmente es simplemente la falta de entendimiento de los beneficios que trae, ¿cierto? La imposibilidad como compañía de siquiera como atrevernos a implementar algún tipo de dinámica que nos permita medir o valorar cómo nos va a ayudar. Pues aquí tengo pues una pequeña gráfica que de pronto no se ve muy bien, pero es pues el modelo general de pues cuáles son como las capacidades que necesitamos para desplegar o las competencias para desplegar inteligencia artificial. Y si uno mira pues esos tres circulitos, el amarillo, el verde, el gris, si les hiciéramos un zoom, tiene una serie de elementos ahí pues digamos muy complejos, ¿cierto? Capacidades de TI, capacidades de inteligencia artificial, lingüistas especializados, en fin. Pero si uno se viene a lo que es el mundo real hoy, a lo práctico, a lo que ya hay avanzado desde el punto de vista de servicios de inteligencia artificial, pues casi que solo tendríamos que concentrarnos en ese círculo amarillo, que es el conocimiento de nuestro negocio. Entonces, ese era pues un mensaje importante que quería transmitirles aquí, y es que
Realmente para meternos en esta dinámica, pues lo realmente importante es entender cuáles son nuestros objetivos de negocio, cuáles son nuestros puntos en los procesos, en las dinámicas de cara a cliente final, de cara a la, pues digamos, a lo que es ese proceso interno ya de producción de lo que sea que estemos entregando, sean productos o servicios, sea como sea, mientras conozcamos bien nuestro negocio, nuestros objetivos, nuestras métricas, muy seguramente vamos a encontrar aliados o productos que en la lógica de, digamos, de inteligencia artificial nos van a aportar en esa dinámica. Ahí pues volviendo como a números, esto también es una estadística de Gartner, pues ellos hablando con los líderes de negocio con los que regularmente conversan, pues la conclusión es que el 80% de los ejecutivos piensan que alguna de sus decisiones de negocio pueden, o más bien que en el 80% de los casos es posible aplicar automatización a sus decisiones de negocio, a sus decisiones o procesos de negocio. Y ahí pues automatización, digamos que es sinónimo de inteligencia artificial. Mm, y el 27% de esos ejecutivos hablan de que ya han desplegado de alguna manera la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que lo más relevante ahí, desde nuestra óptica, pues, y desde nuestro mercado, por decirlo así, es tener siempre muy presente que esto realmente es algo que podemos implementar. Siempre vamos a poder encontrar soluciones que nos ayuden en esta lógica y, pues, volviendo ya a lo que son tendencias para el otro año, adelantarnos un poquito en ese esquema y pensar en lo que es la inteligencia artificial adaptativa. El segundo tema que quería tocar es el metaverso. Aquí pues tengo una diapositiva un poco confusa, pues, pero creo que el tema lo obliga, ¿cierto? Si me preguntan a mí qué es el metaverso hoy, yo me atrevería a decir que es lo que los gringos, nuestros amigos estadounidenses, llaman una buzzword, ¿cierto? Es una palabra que en sí misma quiere ser rimbombante, es un concepto que quiere ser atractivo, que quiere posicionarse. Eso aparece pues y ha aparecido sobre todo pues en el mundo de la tecnología hace muchos años. Es muy común, Big Data, Cloud, en fin, todo esto inicialmente fueron más palabras que quisieron, digamos, aterrizar un concepto antes de serlo. Y yo creo que el metaverso a hoy sigue siendo más la palabra que realmente pues algo que se haya materializado, ¿cierto? Ahí traigo esa palabra que puede ser contradictoria, pero yo creo que el escenario del metaverso en este momento es precisamente eso, pues esa carrera por materializarlo desde los desarrolladores de tecnología pues en sí mismos y nosotros como usuarios entender que eso pues ya se ha materializado de alguna manera. Si uno va al concepto de metaverso, pues lo que digamos está estableciéndose es, pues, digamos, como esa idea utópica en la que, pues, el Internet de las capacidades tecnológicas, los dispositivos, la capacidad de procesamiento, en fin, todo esto va a llegar a un nivel de perfección y de congruencia tal en el que la realidad y el mundo virtual, pues, se van a mezclar, ¿cierto? Y va a ser, pues, digamos, casi que, pues, un reemplazo de la realidad en muchos sentidos o, pues, por lo menos una, pues, una potencialización de la realidad en la que todos vamos a poder como tener esa posibilidad de acceder de acuerdo al interés que tengamos en esa lógica. Entonces, si uno va a mundo real, eso qué tan cierto es hoy en día, pues realmente no lo es, ¿cierto? Todavía hay muchísimas barreras en términos de la misma capacidad de desarrollo, de la capacidad de procesamiento, del acceso en términos de conectividad a ese metaverso, la unificación, digamos, del mismo. Entonces, a hoy yo creo que, como les decía, la pregunta sobre todo realmente de eso que se ha materializado, ¿cierto? Y hay muchos ejemplos muy buenos para analizar. Por ejemplo, Meta, la compañía de nuestro amigo Mark Zuckerberg, que recientemente cambió, pasó de ser Facebook a ser Meta. Eso precisamente sale de que él, pues está, como dicen ellos, también all in en esa lógica por ser, pues digamos, el líder en esa, pues como en esa carrera por el metaverso. Y pues uno no puede decir que específicamente por eso pues se ha dado este resultado, pero Meta desde que pasó a ser Meta, cuando cambió de Facebook a Meta, de ahí a hoy, pues cambió el valor de mercado de Meta de aproximadamente $1 trillón a $300.000 millones, o sea, perdió el 70% de su valor. Y ahí hay mucha discusión sobre qué tanto ha tenido que ver esa decisión de irse pues de frente con el metaverso o no. Hay un número que sí es muy claro y que ha afectado pues por lo menos en la lógica de inversionistas y es que se estima que el amigo Mark Zuckerberg quemó, que ahí sí le dicen o hablan en esos términos de quemar aproximadamente $100.000 millones en esa apuesta en términos de desarrollo por el metaverso. Y obviamente ha avanzado, y uno no puede decir que sea una apuesta equivocada, porque pues sin duda uno podría decir que él es el líder en este momento de esa lógica, pero como sea, no es una apuesta fácil. Y por el lado de él no es una apuesta nueva, él hace aproximadamente 10 años, creo yo,
hizo una compra bien curiosa. Por ahí había un amigo estadounidense también bien avanzado, en su momento tenía como 17 años, se llama Palmer Lockley, que tenía un prototipo de las gafas de realidad virtual que él llamó Oculus, la registró como marca, la registró como producto, pero realmente no tenía nada parecido a una empresa y Mark Zuckerberg le compró Oculus por $2.000 millones en su momento, hace ya muchos años. Entonces también pues traía como ese ejemplo para hablar de que esto no es obviamente algo por lo que se esté peleando hace pues 6 meses, un año, 2 meses, es una carrera que se viene dando hace tiempo y ha habido pues apuestas muy grandes en ese sentido. Entonces yo creo que hoy el acierto pues de nosotros como consumidores de tecnología, como responsables de áreas de tecnología en nuestras compañías, responsables de innovación. Creo que el acierto aquí sería entender realmente que esto ya podemos aprovechar y uno de alguna manera ser un poco crítico sobre pues qué realmente es digamos como éxito, que realmente es algo que pueda aportarme. Y ahí pues hay ejemplos como por ejemplo de Decentraland, que es pues creo uno de los multiversos en ese sentido, pues ahí de una realidad virtual a la que yo puedo acceder, pues que son como muy claros y a mí me gustaría pues casi que verlos con un ojo crítico aquí en la conversación. Decentraland, pues es digamos, una plataforma que está valorada en más de $1 billón, es muy reconocida porque muchas marcas importantes están y eso, ahí es donde pongo esa palabra, pues la credibilidad y la apuesta de los inversionistas siempre va a ser un punto central de la conversación y puede dar muchas razones para que Decentraland tenga digamos, esa acogida, pero si uno mira la cantidad de usuarios diarios que hay en Decentraland, la cuenta hoy es que hay 8.000 usuarios diarios, más o menos, que eso obviamente no es ninguna maravilla. Y traigo aquí, pues, algo que seguramente no conocen, pero es un ejemplo pues, que me parece muy claro de lo que estoy diciendo. Hay un juego, porque es literalmente un juego de computador que se llama Star Citizen, que es pues una historia que nació a través de crowdfunding. El desarrollador es alguien que es legendario en el mundo de los videojuegos. Dijo, bueno, va a ser el juego más impresionante del mundo que todos, pues digamos, aquí los jugadores se han soñado, que es un universo, pues digamos, desde el punto de vista de viaje espacial, de naves, de ir entre planetas, y el hombre ya ha recogido aproximadamente $500 millones para ese jueguito, y en este momento tiene cerca de 20 millones y aproximadamente 600, 700 mil usuarios diarios. Y Star Citizen no se ve como parte de la lógica de multiverso. Entonces ahí es donde yo digo que de pronto pues nosotros mismos deberíamos ser como un poco críticos y pensar pues qué es ese multiverso y cómo realmente pues se está materializando y cómo lo podemos aprovechar. Y aquí pues a la derecha quería como en esta pequeña grafiquita resumirles esto, obviamente lo hacen los amigos de Gartner, no lo hice yo, pues cuáles son como esos puntos que se consideran ya deberíamos tener muy claros en nuestro radar para entender como oportunidades reales de metaverso que pues en 2023 deberían empezar a ser ya parte de la conversación en nuestros mundos de tecnología. Por ejemplo, pues la influencia de marca, los juegos, las reuniones, el retail, ya haciendo pues un poco más de profundidad en qué puede, digamos, traer en cada uno de esos mundos del metaverso como oportunidades, pues el servicio al cliente, el entrenamiento, los eventos, las ventas, el trading, o sea, cada uno de estos son frentes en los que de una u otra manera deberíamos poder empezar a aprovechar pues digamos, esta lógica. Mm, Creo que voy a acelerarme un poquito aquí por el tiempo, pero pues creo que, pues hablando de lo que estaba mencionando hace un momento, pues la experiencia de cliente, digamos ese acceso o esa posibilidad de generar espacios para nuestras marcas, para la atención al cliente, para de alguna manera tener pues ya presencia en unos espacios virtuales o digitales y esa personalización, ese customer journey, darle vías de ingreso a nuestros clientes, a nuestra marca, a nuestros productos, son sin duda pues uno de los frentes claros que podemos aprovechar en esta lógica del metaverso. La tercera tendencia que les quería presentar, esta pues me pareció muy difícil de traducir, entonces la dejé en esos términos, Wireless Value Realization, es por decirlo así, la forma en las que las tecnologías inalámbricas empiezan a entender como generadoras de valor y no simplemente formas de conectividad. Creo que es algo que va a ser muy importante el próximo año y de aquí en adelante. Si uno empieza a pensar pues, realmente cómo va un metaverso a materializarse, cómo la inteligencia artificial va a tener, digamos, una ubicuidad real. Todo esto finalmente pues va a terminar dependiendo de que esas tecnologías inalámbricas se desarrollen como estamos viendo que se están desarrollando. Entonces yo creo que pues como un enfoque que deberíamos tener todos en la cabeza es nuevamente lo que les decía, las tecnologías inalámbricas ya no son simplemente un medio de conectividad, sino que en sí mismas son generadoras de valor. Y es muy importante para nosotros entenderlas. Y ahí casi que les diría que
que vale la pena a nosotros los responsables de TI, pues sobre todo, y a quienes finalmente tienen que entregar, pues, servicios con características de innovación. Casi que vale la pena entenderlas técnicamente para entender, pues, qué hay en ese mundo y cuál es el alcance real de esto hoy, porque realmente, pues, son, pues, increíbles los servicios que hay disponibles a hoy, como de pronto, pues, muchos de nosotros ni siquiera los hemos oído mencionar. Yo no sé si, por ejemplo, aquí para ustedes es, digamos, como un Zigbee, ¿cierto? Es la plataforma, el servicio como tal, que es, pues, por decirlo así, una red inalámbrica omnipresente, pues, de bajo costo que aplica, pues, a prácticamente cualquier tipo de desarrollo que queramos hacer en este mundo, y son pocas las personas, pues, ahí, digamos, que lo tenemos como presente. O si, por ejemplo, nosotros aquí entendemos por qué las redes que llamamos 5G son tan relevantes, ¿cierto? Yo creo que lo que normalmente pensamos y entendemos siempre es 5G, bueno, más velocidad, pero no, la 5G realmente, la gracia no es la velocidad, sino la latencia. Entonces ahí es donde digo que de alguna manera ya casi que nos vemos hasta obligados a entender un poco sobre esa estructura y sobre esa parte técnica para poder aprovecharlas. Ahí pues como para profundizar un poquito, pues un ejemplo de esas maravillas pues de las 5G, como les decía, en esa lógica de latencia. Hace unos meses, yo creo que ya fue hace un par de años, pues una universidad en Corea hizo una cirugía a distancia, pues un médico hizo una cirugía, pues digamos, en términos de neurología, a distancia, utilizando redes 5G. Eso no tiene nada que ver con la velocidad, sino con cómo la transmisión de datos inalámbrico es, digamos, en un tiempo tan corto que se permite, pues, operaciones, digamos, de una precisión de ese nivel. Entonces, volviendo, pues, a ese tema, creo que esto es digamos, un espacio bien importante para entender, porque seguramente va a ser, pues, la base de materialización de muchas de las otras tecnologías que estamos esperando o tendencias que estamos esperando que se consoliden. Mm, digamos, como para contarles un poco sobre esa carrera, pues qué es lo que se está buscando, lo que se está, pues, digamos, esperando que llegue al mejor nivel en esa materialización del valor de las tecnologías inalámbricas, pues son como estos 5 enfoques, ¿cierto? Es permitir hacer seguimiento de ubicación, detección por radar, generar servicios de valor añadido, garantizar ubicuidad. Ese tema de la ubicuidad, pues en este mundo de las tecnologías inalámbricas es bien importante. Hay un ejemplo muy claro que seguramente, pues ahora con toda la visibilidad que tiene el hombre, algunos de nosotros conoceremos, y es la apuesta que está haciendo Elon Musk con su compañía Starlink, ¿cierto? Lo que se conocen como satélites de órbita baja. Es, pues, una de las apuestas grandes que hay cuando se piensa en ubicuidad, porque ese es el primer tema a resolver desde el punto de vista de tecnologías inalámbricas, que realmente en cualquier parte del mundo se puedan aprovechar. El amigo Elon Musk tiene una compañía dedicada a esto, que ya, pues, digamos, es una realidad y ya tiene servicios en muchos países del mundo. En Latinoamérica ya entró, en Brasil, en Argentina, creo que en Colombia ya se empezaron conversaciones. Entonces, insisto, pues que ahí hay un mundo bien interesante para tener en la cabeza, pues desde nuestro punto de vista. Y otro de los conceptos que me parece genial, completamente genial, importantísimo ahí, es, digamos, como ese problema del consumo de potencia. Cuando yo pienso en estar conectado desde cualquier parte del mundo transmitiendo información 7 por 24, pues ya viene ese problema de, bueno, yo como elemento activo en una red, pues de dónde aprovisiono, digamos, esa electricidad, esa potencia para estar operando y para entregar lo que sea que tengo que entregar. Y ya hay tecnologías de recolección de energía inalámbrica, o sea, las ondas electromagnéticas, las señales que se transmiten, pues tienen también la condición de energía, y ya hay chips que son capaces de, digamos, generar electricidad a partir de la misma onda. Entonces, por decirlo así, ya también se está garantizando no solo la ubicuidad con temas como los satélites de órbita baja, sino también la permanencia indefinida en el tiempo a partir de la misma tecnología. Entonces, digamos, aquí nos metemos en temas que ya parecen como de ciencia ficción, y creo que vale la pena que estemos todos, pues, muy, muy en esa lógica, pues, que se está desarrollando. Otro, digamos, enfoque importante para el próximo año, partiendo de eso de entender cómo se están consolidando las tendencias de hace ya algunos años. Si hablamos de nubes, no es, pues, ninguna novedad, pero ya hay, digamos, una tendencia clara, que es lo que se conoce como Industry Cloud Platforms, que es, pues ya tenemos tantas capacidades a partir de lo que se nos entrega en términos de soluciones SaaS, PaaS, IaaS, que ya no deberíamos estar pensando simplemente en lo que nos van a entregar los grandes fabricantes de tecnología en esas soluciones, ¿cierto? Ya no es lo que me entregue Zendesk, lo que me entregue Avaya, lo que me entregue Salesforce.
en nuestra lógica, digamos, de consumo de servicios de nube, sino que yo como compañía ya debería ser consciente de que debo estar usando esas capacidades para desarrollar soluciones que sean específicas para mi industria o incluso para mi compañía. Entonces, esa es otra de las tendencias importantes para el próximo año. Yo como, digamos, a partir de ese rompecabezas, llego a soluciones que me hagan más eficiente como industria, más eficiente como compañía, partiendo también de un elemento muy importante y es que cada vez es más fácil desarrollar, por decirlo así, ¿cierto? Esa lógica del low code es algo que está también imponiéndose, ya estas plataformas permiten, digamos, desarrollos propios con mi capacidad como compañía que no requieren un esfuerzo demasiado avanzado en términos de desarrollo de software y eso también empieza pues a abrir una serie de posibilidades interesantes en esta lógica que creo que es muy importante que la tengamos todos presentes en, digamos, en nuestra responsabilidad nuevamente como líderes de innovación en cualquiera de los frentes que estemos trabajando. ¿Cuál es, digamos, como la acción clave? Pues son varias, pero hay como una central en toda esta lógica para que se tenga en cuenta. Pues yo la resumiría de una forma muy simple y es, pues, no reinventar la rueda, ¿cierto? La idea con las Industry Cloud Platforms no es, pues, yo voy a ir a pelearle a Avaya para hacer una solución de contact center mejor que la de Avaya o de experiencia de cliente mejor, sino que debería entender de pronto cuáles puntos de mi proceso son o tan especiales o tan específicos o tan neurálgicos, pues que vale la pena construir una plataforma, digamos, que potencie lo que ya tengo. Ahí sí usa un término que me parece muy válido, no sé qué tan conocido sea, pero es el término de usar estas plataformas como exoesqueletos. ¿Que es un exoesqueleto? Pues es esto que hemos visto en películas cuando alguien, no sé, algún tipo pues de soldado se monta en una armadura, digamos ya pues que es casi que un robot que pues le aumenta su fuerza, le aumenta su capacidad de correr, de saltar, en fin. Entonces esta lógica, digamos, usa ese término de que las plataformas Industry Cloud, pues las Industry Cloud Platforms son como un exoesqueleto para lo que yo ya tengo. Entonces es como el resumen de lo que se busca en esta lógica. Analice lo que usted tiene, mire qué puede construir sobre eso, que de alguna manera se haya un desarrollo personalizado que le potencie todo lo que usted está haciendo como compañía y como, pues digamos, capacidad tecnológica. Mm, el último tema que les quería mencionar, este pues ya digamos que más que una tecnología o un enfoque como tal, pues es digamos ahí sí claramente, en todo el sentido de la palabra, una tendencia que lo que busca es que de alguna manera se empiece a establecer un marco, un framework de trabajo para que todo lo que sea desarrollo de tecnología, despliegue de tecnologías, sea a nivel industria, producción, tenga pues un poco más en la cabeza de lo que se ha tenido hasta ahora, esa conciencia pues en lo social, en lo ambiental y en lo que es gobernanza. No sé si el término gobernanza es claro, pero es muy importante y es pues cómo finalmente un Estado de alguna manera está buscando realmente el bienestar del país como tal. Entonces, pues eso digamos pues que es toda una conversación pues en el mundo, o sea, de cómo se potencia el ambiental, lo social y la gobernanza, y lo que se busca con las tecnologías sostenibles es que todo lo que esté alrededor de este mundo entre en esa misma dinámica, ¿cierto? Mm, Pues seamos o no muy conscientes de eso, pues es muy poco lo que se hace de nuestro lado para, pues, de alguna manera siquiera considerar, pues, esas variables. Aquí normalmente lo que se trabaja es en términos de eficiencia, de innovación, de desarrollo, y aquí, pues, lo que se busca, y es algo que ya se está conversando en muchas organizaciones, y sobre todo, pues, hay como en los líderes del mundo, es que exista la conciencia. Hay un ejemplo que me parece, pues, muy importante como para entender esto, cómo se olvida por completo y es pues todo el mundo de las criptomonedas. O sea, a mí pues el blockchain, las criptomonedas, todo ese escenario, pues creo que tiene un potencial valiosísimo y solo la conversación pues yo creo que ya ha generado cosas muy importantes, pero este es un ejemplo clarísimo desde mi punto de vista de ineficiencia energética. Yo no sé si saben más o menos cómo funciona esa lógica, pero lo que se conoce pues como la minería en sí misma de las criptomonedas se basa en la descentralización del procesamiento para manejar esas transacciones financieras y eso pues digamos que lo ha venido haciendo pues dependiendo de cuáles criptomonedas se ponen de moda y la forma de trabajarse, pues casi que cada persona a la que se le ocurra hacerlo en su casa. Entonces yo me compro 3, 4 unidades de procesamiento gráfico que son pues partes de computador para hacer ese procesamiento que consumen potencia de una manera brutal e increíblemente ineficiente y pues en el mundo hay millones de personas en ese juego, solamente ya se ha industrializado, ya las que lo hacen pues son bodegas enteras pues con ese tipo de elementos, pero si uno compara lo que consume a nivel pues de electricidad, esa lógica comparada con la eficiencia que puede tener un banco que simplemente tiene un data center con una capacidad
digamos, pues como centralizadas, mucho menos eficientes desde el punto de vista ambiental el banco que las criptomonedas. Entonces creo que pues toda esa tendencia seguramente va a ser algo relevante en 2023 y también creo que deberíamos estar todos sintonizados con esa posibilidad y pues finalmente creo que necesidad de ser un poquito más conscientes desde el punto de vista ambiental, social y de país, por decirlo de alguna manera. Mm, Creo que por mi parte eso era todo. Muchísimas gracias por el espacio y creo que le cedo la palabra a Bernardo. Muchas gracias, Julián. Yo me leí el informe de Gartner y les cuento que yo decía, ¿y ahora esto qué? Pero tú nos has hecho un muy buen resumen y nos has aterrizado sobre esto, cómo realmente va a impactar las empresas. Y para mí me queda como que el 2023 va a ser un año donde nos toca meternos en todo este tema de evolución, de transformación, casi que un Ironman. Y la tecnología va a ser esa carcasa que nos va a permitir potencializar esos poderes que tenemos dentro de la organización. Entonces, muchas De gracias acuerdo. por este breve resumen, realmente muy bueno. Y ahora, bueno, viene una parte súper interesante y es, bueno, todas estas transformaciones o todas estas tendencias que hay, ¿cómo eso lo vamos a traducir en herramientas, en procesos que ayuden a mejorar esas experiencias de usuario y creemos esas experiencias wow desde las organizaciones? Entonces te doy la palabra, Bernardo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, aquí queremos conocer cómo vamos a hacer para implementar esto en las áreas de marketing, de negocio y de CX. No, muchas gracias, Mabel. Muchas gracias también, Julián. La verdad, muy contento de estar acá y compartir este espacio con ustedes y poder hablar de esto que nos apasiona y que nos gusta tanto, ¿no? Como la tecnología, ¿no? Entonces, Así es. simplemente para recordarles, la idea es que esto sea lo más conversacional posible. Si alguien tiene una duda, por Sí, favor, en el chat, no sí, hoy dude, están valga la tímidos. redundancia. Yo creo que es porque hay tanto conocimiento que dicen no, pero sí todas las preguntas que tengan, por favor, en el chat y al finalizar vamos a dar un espacio para resolverlas. O si tienen comentarios, un aporte adicional, al final los vamos a estar compartiendo con todos. Así es, así es. Entonces, con eso que nos decía ahorita Julián, vamos a empezar a ver qué está pasando y que más que tendencia, muchas ya están acá, ¿no? Ya la estamos viendo constantemente y quizás algunas que se pueden ver más lejos, que uno dice, bueno, típicamente hace unos meses cuando comenzamos con esto decíamos, bueno, el metaverso no es si va a llegar, sino cuándo va a llegar. Pues la verdad es que ha llegado y ya lo estamos empezando a ver de muchas maneras, ¿no? Sin embargo, partamos de un principio, ¿sí? Y es una pregunta que les traigo al foro. ¿Estamos listos para estas nuevas generaciones? Entendamos algo, ¿sí? Y traigo un ejemplo del mundo gamer, ¿sí? Del mundo del gaming, todos los que hay juegos, ¿sí? Más allá del problema de que ahorita es más importante usar los dedos para jugar al fútbol que usar las piernas, porque muchos están jugando en consolas, pues la realidad es que el mundo del gaming en el año pasado significó lo mismo que lo que es el mundo del cine y el mundo de la música juntos. Es decir, que generó mucho más dinero el mundo del gaming que el mundo de la música y el mundo del cine. ¿Sí? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque eso es impensable para muchas de nuestras generaciones que siempre vemos, somos cinéfilos y vemos películas o escuchamos música todo el día. La realidad es que ya hay una gran cantidad de generación que vive dentro de este mundo virtual que se ha amplificado con el tema del metaverso. ¿Sí? Entonces, hoy ya hay mucha gente que prefiere ver Twitch y ver gente jugando un deporte, ver jugando Fortnite o ver jugando cualquiera de los juegos que ver un partido de fútbol en realidad del mundial. ¿Sí? Y eso es lo que está sucediendo y debemos estar claros que hay una nueva generación, una generación Z que ya no es tan nueva, que poco a poco va a ir tomando el control y adicionalmente va a tener nuevos requerimientos para todo su sistema de atención. Entonces, les pongo un ejemplo, Roblox. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado Roblox a través, piense directamente a través de sus hijos, un mundo virtual donde yo puedo inclusive comprar, si mal no recuerdo, con $10 son más o menos 800 Roblox, ¿sí? Son 800 Roblox, donde yo ahí puedo manejarme y puedo comprar, puedo cambiar la vestimenta, es un mundo completamente virtual. Y cuando les doy un ejemplo muy sencillo, cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo la primera vez que tuve que hacer una compra, pues los $10 no se me sumaron a la cuenta.
tuve que ir y abrir un caso y poder generar un modelo de atención dentro de ese mundo virtual que no era tan sencillo, ¿sí? Y la razón, y la verdad es que esto ha pasado muchísimas veces, la razón cuando empezamos con todos los temas de los mundos virtuales y este tipo de juegos, los primeros que llegan son las marcas, ¿sí? Uno puede ver en Roblox, puede ver un Nightline, ¿sí? Puede ver todos los temas asociados a Vans. Fíjense que es el tipo o marcas que pueden identificarse muchas veces con gran parte de estas generaciones, ¿sí? Muy conocidas por ellos. Y igualmente sucedió en redes sociales. Cuando comenzaron las redes sociales, comenzaron Facebook, comenzaron Twitter, ¿quiénes fueron los primeros que llegaron? Marketing. Ese fue el primero que llegó. ¿Sí? A posicionar todo un tema asociado a cómo yo puedo de alguna manera de posicionar mi marca a estas nuevas generaciones. Cuando yo empiezo por ahí, es un paso completamente inmediato, es un paso inevitable que tarde o temprano alguien diga, bueno, si yo puedo comprarte un producto o si yo puedo adquirir un producto a través de un mundo virtual, también debo poder recibir algún tipo de soporte. ¿Sí? También debo poder crecer. Y eso nos los trajo también probablemente ya comenzando Decentraland, que como ustedes saben hay muchos metaversos, los decía ahorita Julián, hablaba de Meta, Decentraland, que son mundos virtuales, ¿sí? Que es un metaverso y cada uno tiene sus particularidades. Si yo en este momento me meto en Decentraland, puedo inclusive encontrarme con algunas marcas como Samsung y yo puedo entonces generar todo un tema de experiencia dentro del metaverso de Samsung, ¿sí? Por decir alguno. Igualmente están los Digital Twin, ¿sí? Que es como yo creo traigo algo que es verdad, algo que existe en la realidad, lo meto dentro del metaverso, que lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, déjenme mostrarle un pequeño video de lo que es Decentraland. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a ver esto, es como se ve el look and feel de Decentraland. Entonces, todavía se ve en un mundo que notamos que todavía no se ve tan real, pero va avanzando y ya mucha gente está viviendo dentro del mundo de Decentraland. Tú aquí puedes tener lotes de terrenos, ¿sí? Y esos lotes de terrenos, como lo estamos viendo acá, los puedes alquilar, los puedes comprar y todo se maneja en criptomoneda, como nos decía hace un momento Julián, ¿sí? Entonces, y por supuesto, puedes tener todo un tema de experiencia asociado a esto. Cuando yo tengo un digital twin, ¿sí? Un gemelo digital, en este caso, yo puedo acceder a una tienda, yo puedo ver cuáles son los requerimientos que tengo o cumplirlo, o comprar algún producto que en un momento dado necesite y por supuesto voy a requerir atención. Pasemos esto a un mundo un poquito más práctico. Y en Avaya, por ejemplo, estuvimos mostrando todo cómo sería o cómo se está evolucionando el mundo del metaverso y nosotros lo que hicimos fue que fuimos a Decentraland, alquilamos un lote, es el menos 138,10 porque ahí, bueno, todo se maneja a nivel de coordenadas. También hay un buscador, le pueden poner Avaya y pueden llegar a él, ¿sí? Entonces, cuando estuvimos en Decentraland, lo que empezamos a hacer es, bueno, ¿qué sucede si una persona quiere en un momento dado adquirir una oficina en otro país? ¿Sí? Entonces, eso es lo que les voy a mostrar ahorita. Deme un segundito. ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cómo debe funcionar? Déjenme que el video aquí está iniciado. Lo voy a reiniciar, mejor dicho. Y fíjense que yo primero tengo tendencias que nos decía Julián. Tengo un bot con inteligencia artificial, donde a través de ese bot con inteligencia artificial, entonces puedo acceder a mi metaverso y puedo acceder al lote, que en este caso significa el lote de Avaya. Dentro de ese lote de Avaya yo tengo la posibilidad de tener mi banco, yo puedo, fíjense que ya ahí me recibe un bot y comienzo a hablar con él, disculpen que está en inglés, pero fue como lo realizamos en su momento, yo puedo ya comunicarme y yo le puedo decir, mira, yo quiero alquilar una oficina en Dubái, por decir cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las cosas que tú debes realizar antes de poder tener una oficina en Dubái? Bueno, lo primero es que yo probablemente necesite una visa de comercio, ¿sí? O necesito registrar mi compañía para que pueda ejercer a nivel comercial, en este caso en Dubái.
¿sí? Entonces, yo a través de eso, yo puedo tener mi bóveda y dentro de mi bóveda yo puedo ir cargando los documentos que se me van a pedir o que se me van a solicitar para yo poder registrar mi compañía. Una vez que yo hago ese registro, yo puedo utilizar, fíjense que aquí es donde entonces, bueno, esto es lo que necesitas para sacar esa licencia de comercio. Entonces, ya ahí yo lo puedo dejar en el metaverso y por supuesto, es apenas normal que cuando yo tenga algún tipo de requerimiento, yo puedo agarrar y llevarlo o voy a necesitar el apoyo de una persona, de un ser humano. Aquí es donde nosotros hacemos presencia, Walter Bridge, Avaya, empezamos a hacer presencia en el sentido de que empezamos a solucionar los requerimientos que sucedan en el metaverso dentro de, o conectamos a ese gestor de experiencia, lo conectamos con el mundo del metaverso, como lo vemos acá. ¿Sí? Donde yo tengo donde yo ya tengo la licencia, yo puedo cargar la licencia de comercio, yo puedo cargar todos los temas asociados a mi cédula o mi registro para poder hacer eso. Igualmente, yo puedo llevar toda esta experiencia y decirle, bueno, ya yo tengo mi licencia de comercio, ahora quiero ver la oficina. Eso lo vamos a ver en unos segundos. Yo recreo con un Digital Twin, yo recreo lo que serían las opciones de oficina que, por ejemplo, en un momento me ofrece la gente de Finca Raíz. ¿Sí? Entonces aquí simplemente, fíjense lo que está pasando, me estoy teletransportando y lo que hace mi avatar en este caso es que comienzo a ver con el Digital Twin de la oficina. Es decir, mira, tenemos una oficina de tantos metros, ¿sí? De tantos metros cuadrados, con estas ubicaciones, esta es la vista más o menos que tiene hacia la ciudad, y a partir de ahí yo decido adquirir o no esta oficina. Si no me gusta esa oficina, fíjense que la puedo cambiar, ¿sí? Yo tengo diferentes opciones, diferentes ofertas, y a través de ello me puedo manejar y puedo obtener los resultados que estoy buscando. Desde un solo sitio en el metaverso. Es como decía en su momento Mark Zuckerberg cuando lanzó Meta. ¿Sí? Él comentaba, al final, lo que buscamos con el metaverso es parecido a una navegación a Internet, con la diferencia que en vez de estar viendo Internet, estás en él. ¿Sí? Entonces, hoy como hago una búsqueda, si yo quiero abrir una oficina en Dubái, como les decía, yo me meto en Internet, comienzo, no sé, me meto en el metro cuadrado de Dubái y comienzo a ver cuáles son las oficinas que tiene, en ese caso, en Dubái. Ahora lo estoy haciendo en el metaverso, ¿sí? Ahora lo estoy viendo en primera persona, lo estoy viendo en 3D, estoy navegando directamente, yo estoy casi caminando a través del espacio. Y esas son tendencias que, como decía, ya se están comenzando a ver. Como también nos comentaba Julián, por ejemplo, a nivel del mundo médico, hemos encontrado que a través de, ya hay desarrollos donde un médico puede hacer una operación quirúrgica o practicar, mejor dicho, la operación quirúrgica antes de hacerla en el mundo real. ¿Qué significa eso? A través de un escáner 3D de todo el cuerpo del paciente, entonces si él tiene que hacer una operación, por ejemplo, del corazón, entonces él en el metaverso puede recrear el cuerpo del ser humano y encontrarse con las dificultades que puede llegar a tener en el momento de la operación, ¿sí? Entonces, eso ya está sucediendo. La FDA este año debe estar sacando la aprobación para ese tipo de sistemas con el fin de que pueda ser usado en el sistema médico en general, ¿no? Por decir algún ejemplo que seguramente hemos estado viendo. ¿Sí? Entonces, para continuar un poco con las tendencias, hablemos algo de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, Julián ya nos comentaba, me avisan, ahí ya viene, listo, ahí ya llegó la presentación. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial adaptativa, como nos comentaba Julián, hay diferentes casos de inteligencia artificial, ¿sí? Que yo puedo en un momento dado realizar. El primero de ellos es indudablemente a través de un bot. Pero independientemente cuál sea el caso de inteligencia artificial, yo siempre voy a necesitar hacer algo asociado a Machine Learning. Es decir, que el ente cognitivo pueda entrenarse. Y esto puede hacerse de una manera supervisada y no supervisada. Al final, y como nos comentaba Julián, hay que perderle el respeto o el miedo a todo esto porque ya hay muchas cosas que podemos hacer y que podemos ayudarlos a llegar a modelos cognitivos que en realidad tengan un sentido. Y esto yo lo puedo hacer de una manera supervisada o no supervisada, este Machine Learning. Partamos de un principio. Recuerden siempre que cuando hablamos de inteligencia artificial, no estamos hablando de máquinas pensando. Estamos hablando de máquinas comparando patrones.
En consecuencia, ella necesita tener datos previos para poder hacer ese entrenamiento. ¿Qué significa supervisado? Es que cuando yo hago un entrenamiento supervisado, yo debo etiquetar la información, ¿sí? Yo debo poder etiquetar y segmentar la información como si estuviéramos hablando de un proceso ecológico, ¿sí? Donde, bueno, aquí yo tengo información asociada a PQRs, yo tengo esto lo que me piden cuando estoy haciendo ventas, etcétera, para que el motor cognitivo pueda aprender. Y es supervisado porque siempre los resultados, lo que sucede dentro de las redes neuronales, es revisado por un grupo de expertos que así aseguran que los resultados sean correctos. El no supervisado es un entrenamiento mucho más sencillo en el sentido de que no es tan dispendioso a nivel del análisis de los resultados, pero también debemos tener cuidado con lo que sucede. Les doy un ejemplo. Porque yo podría utilizar un proceso de inteligencia artificial para las admisiones de una universidad. Y podría el ente cognitivo decir, bueno, para estudiar ingeniería tienes que ser un hombre de tal o cual estrato o de tal nivel económico, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque está analizando de mala manera que como los hombres estudian más ingeniería que las mujeres, entonces los hombres son los que tienen más posibilidad de graduarse que una mujer. Y eso sería un error completamente fuera de lugar, ¿sí? O sea, terrible el error sería. Entonces, ahí es donde nosotros debemos cuidar cuáles son los resultados que terminan sucediendo con la inteligencia artificial, ¿sí? Y para eso es muy importante, entonces, poder entregarle una data que esté perfectamente segmentada, que sea sencilla de segmentar, y para eso tenemos diferentes opciones. Entonces, utilizando la voz del cliente, donde yo puedo utilizar soluciones de analytics, bien sea de texto o bien sea de la voz del cliente, y ya de manera nativa, como lo vemos en el slide, ya eso de alguna manera lo ayuda a segmentar. Es decir, yo creo categorías por cada una de las comunicaciones que en un momento genera el cliente con nosotros, y esos datos yo los puedo utilizar para entregarlos en un momento dado para entrenar el ente cognitivo. ¿Sí? Toda esa información que ya viene segmentada, que ya viene categorizada, que ya fue analizada, que ya fue indexada. Entonces, a partir de todo eso, yo puedo utilizar esto como mi base para entrenar el ente cognitivo. Pero como les decía anteriormente, no solo lo veamos desde el punto de vista del bot o del análisis de lo que está sucediendo. Yo también lo puedo utilizar a través de una solución de conocimiento, o en este caso, con una base de datos de conocimiento. ¿Cómo en estos tiempos de virtualidad, como lo estábamos viendo anteriormente, con el metaverso, con todo lo que está sucediendo, yo hago para brindar experiencias satisfactorias de nuestros clientes? ¿Por qué? Porque el único punto probablemente en el que en el tiempo cercano vamos a encontrar donde un cliente se comunique con nuestra empresa va a ser a través de un centro de contacto, bien sea a través de la página web, bien sea a través de WhatsApp, de lo que sea. Es muy importante que nosotros podamos brindarle soluciones de manejo de datos del conocimiento que a medida que el cliente vaya hablando, entonces, o que vaya escribiendo, le vaya dando indicaciones al asesor para que él diga cuál es la siguiente mejor respuesta. No hay nada más como que yo llamo a cualquier marca y en esa marca me dan una información equivocada, me dan una información errónea. Entonces, eso es lo que buscamos solucionar con temas de manejo de conocimiento. Utilizan inteligencia artificial para poder entender todas las variables. Entonces, igualmente, algo que hemos hecho con muchísimo éxito es elegir a las personas que deben atender en un momento dado a un cliente, elegir a la mejor persona que debe atender a un cliente. En este orden de ideas, lo que hacemos es, bueno, si yo conozco a la persona que se está comunicando conmigo y tengo a mis gestores de experiencia dentro del centro de experiencia, valga la redundancia, ¿sí? Yo tengo a mis gestores de experiencia, entonces, ¿cómo yo busco que lo atienda el mejor gestor para que, por ejemplo, cuando nos se comunica con nosotros Mabel, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo logro tener a la mejor persona para que la pueda atender, que hable que hable de una manera similar, que ella se pueda identificar con los ejemplos, etcétera, ¿sí? Y eso lo hacemos con inteligencia artificial y está desplegado en el mundo y en Colombia. Entonces, por ejemplo, con Verizon en Estados Unidos, nosotros a través de este modelo de inteligencia artificial logramos
en procesos de ventas logramos generar un revenue anual de más de 275 millones de dólares en revenue anual. ¿Sí? Eso lo hicimos con enrutamiento basado en inteligencia artificial. Incrementamos la venta y eso significó un incremento de venta de 4.5%. La inteligencia artificial adaptativa que nos comentaba Julián hace un momento. ¿Sí? Entonces, eso significaba que el revenue se incrementaba a razón de $2 por llamada. Todo partía del principio de que personas se relacionan con personas. Si yo pongo a la persona adecuada a hablar con el cliente adecuado, voy a conseguir un mejor revenue. Así de simple. ¿Sí? Igualmente sucedió con T-Mobile, otro service provider. Aquí lo hacíamos para los temas asociados a televentas y a retenciones. 150 millones de revenue anual basado, y esto es por encima de los que ya ellos generaban con nuestro sistema de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Entonces, incrementamos las televentas en más del 12%, porque no solo que se comuniquen contigo, sino que se comunique la persona adecuada. La efectividad a nivel de cobranza se incrementó un 3%. ¿Sí? En este tipo de compañía, un proveedor de servicio, eso significa millones de dólares al mes. ¿Sí? Y se redujo un 10%, y se redujo el churn, que es la posibilidad que un cliente se vaya, en más de un 10%. Entonces, igualmente lo estamos haciendo aquí en Colombia. En Colombia estamos con un proveedor de servicio donde también los temas asociados a la retención la hemos aumentado en un 10% también, manejando estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Sí? Aquí lo importante cuando vayamos a trabajar con todo esto y cuando vayamos a trabajar todas las tendencias, mi recomendación es que partamos de un journey del cliente, ¿sí? De un viaje del cliente. ¿Cómo yo espero atender a mis clientes? ¿Cómo mis clientes esperan que sean atendidos? Y a partir de ahí, comencemos a ver dónde automatizamos, ¿sí? ¿Dónde podemos automatizar para poder en un momento dado generar un mayor valor hacia el cliente? ¿Por qué? Porque recordemos que siempre es mucho más económico una solución de inteligencia artificial que una persona. Si yo hago un ejercicio con los precios de experiencia de cliente en Colombia, yo puedo decir que una interacción atendida a través de un bot de inteligencia artificial vale 0,035 centavos de dólar. Mientras que una persona, cuando lo atiende, vale 0,58, 14 veces más. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que yo utilice este tipo de métodos para poder dar un mejor servicio y poder mejorar la rentabilidad de mi negocio. Igualmente sucede cuando hablábamos de todos los temas de modelo de cloud, ¿sí? Entonces, es muy importante que manejemos una innovación sin fricción. ¿Qué significa eso? Hay todos ustedes como empresas ya tienen una cantidad de sistemas que están en cada una de sus empresas. Muchas veces lo que sucede es que el apresurarnos al modelo cloud comienza a llevar a un escenario donde tienes que empezar a sustituirlo todo y eso es muy complejo. Empecemos, como nos decía Julián, empecemos a tomar las mejores cosas de los diferentes servicios de nube, un servicio multicloud, y a partir de ahí comencemos a ofrecer un mejor servicio sin que eso signifique fricción para mi negocio. Porque si estamos en un mundo de experiencia como el que estamos hoy por hoy, donde la gran diferenciación es la calidad del servicio más que el producto incluso, entonces partamos de ese principio para decir, yo no puedo esperar a que todo evolucione, a que todo sea perfecto para brindar una gran experiencia. Y por eso es que vienen los conceptos de poder tener una nube totalmente, poder elegir lo mejor de los diferentes sabores. Para eso están modelos híbridos, modelos en premisas, o cómo se compaginan con los modelos en premisas, como también pueden haber modelos 100% nube, dependiendo de dónde estás. Recordemos que siempre es mucho más fácil nacer en una era que adaptarse a ella. Y lamentablemente nosotros nos estamos adaptando a una era, ¿sí? A la era de la experiencia, nos estamos adaptando a la era digital. Para nuestros hijos será mucho más sencillo, o ya es mucho más sencillo. Entonces, partamos de esos principios para entender hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos llegar. No me quiero despedir sin hablar un poquito de lo que nos decía Julián sobre todos los temas de sostenibilidad, que al final es como podemos resumir todo esto. Durante la pandemia nosotros estuvimos trabajando con diferentes centros de experiencia donde llevábamos o le permitíamos en cualquier parte, rompíamos las paredes, ¿sí? Algo que sucedió en todo el tiempo de la pandemia. Es decir, ya yo no puedo trabajar en la oficina, tengo que trabajar de cualquier parte. Entonces, lo que hacíamos era, desde el celular,
desde un smartphone, un agente podía recibir una llamada. Instalaba ahí su aplicación y recibía una interacción, en este caso, de un centro de experiencia. Eso nos permitió romper las paredes y romper las fronteras y que nos salgamos de muchas de las ciudades, y significó también todo un tema asociado a una responsabilidad social, porque entonces podíamos, ya no era dónde está ubicado el sitio del contact center, sino ya estamos hablando, no estamos hablando de edificios, sino de ciudades y países, ¿sí? Con el fin de ayudar en todo este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Mabel, para mí un gusto. Julián, muchísimas gracias por invitarme y espero que haya sido de su agrado lo que conversamos el día de hoy. Sí, no, muchísimas gracias. Gracias, Bernardo. Muy interesante y yo creo que ya muy aplicado a nuestra realidad. Entonces quiero pasar aquí a unas preguntas. Hoy estuvieron muy tímidos, pero respondamos estas que tenemos aquí. Dice Yusef, el hecho del aislamiento social, perdón, es que no veo, que producen los videojuegos hoy día, ¿es necesariamente perjudicial? No, en realidad, depende de qué tan lejos lo lleves, ¿no? Esto ya es un tema muy filosófico, ¿de acuerdo? Pero depende de qué tan lejos lo lleves. La realidad es que creo que sucedía para mi mamá, por ejemplo, era una locura que yo estuviera viendo todo el día televisión. Y creo que es lo que sucede hoy en día con nuestros hijos cuando vemos que todo el día están también pasados en juegos. Al final son generaciones distintas. Y lo que nosotros no podemos coartar la libertad de una generación a hacer las cosas a su manera, pero sí debemos de alguna manera controlarla, ¿no? Entonces, o tratar de que no se vaya al extremo, ¿no? Es lo que decía, ahorita hay muchas personas que son unos genios jugando fútbol, pero solo con los dedos. Entonces, pues bueno, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Sí, así es, yo lo veo con mi hijo, se la pasa jugando en videojuegos, pero por ejemplo, algo que yo he visto muy bueno es que domina el inglés porque habla con muchas personas del mundo. Entonces, si bien a veces me preocupo por el tema de todo el tiempo estar en el computador o mucho tiempo, también he visto esa parte positiva. Entonces, yo creo que hay que canalizar eso y finalmente la tecnología, o nos toca adaptarnos a las nuevas tendencias y más bien sacarle provecho a cada una. Así es. Listo, por acá tengo otra pregunta, dice Juan Camilo. Actualmente se cuestiona el metaverso por el alto costo que representa y la disposición de inversionistas al momento de entender el ROI. Incluso la estabilidad de este tipo de tecnologías están en constante cuestionamiento por eventos como la caída del Bitcoin o el valor de los NTF y su tendencia a la baja. ¿Qué tan seguro es que esa tendencia se mantenga? Al final, como yo lo veo ahorita, te cedo la palabra, Julián, pero como lo que está sucediendo con muchos de estos temas es que está en proceso de desarrollo. O sea, el metaverso todavía está en proceso de desarrollo, para poder acceder al metaverso de un computador, yo prácticamente necesito un computador muy potente, ¿sí? Casi que de gamers, para yo poder disfrutar de toda la experiencia del metaverso, ¿sí? Entonces, efectivamente, y como sucede con muchas de las tecnologías, al comienzo inician con un costo muy alto y poco a poco se van adaptando al mercado, ¿sí? Y eso es lo que va a terminar sucediendo. Sin embargo, tengamos presente, el gran secreto que siempre hemos encontrado es que los que llegan primero son los que mejor les va en todo esto, se pueden adaptar de una mejor manera. ¿Sí? Entonces hay que buscar, al igual como lo veíamos en la pregunta anterior, de mi punto de vista hay que buscar un equilibrio, es algo que debemos hacer, comenzar a hacer presencia como marca y a partir de ahí la misma adopción nos irá ayudando a hacerlo mucho más sostenible como un nuevo medio, ¿no? Sí, yo complementaría lo que dice Bernardo, pues volviendo como al punto central de lo que les decía. Yo creo que la pregunta ni siquiera es si se va a mantener la tendencia, sino simplemente, pues, qué es lo que se va realmente materializando, ¿cierto? Y ahí puede irse uno a N ejemplos que ya son vigentes y que seguramente van a seguir rodando. Por ejemplo, es algo que pensaba y mencionarles y de pronto se me pasó. Hay una iniciativa y que ya después es algo establecido, desarrollado en términos de tecnología entre Siemens y Nvidia a partir de lo que decía Bernardo, lo que es el concepto del Digital Twin. O sea, Siemens ya tiene, digamos, como una especie de metaverso establecido internamente en la que ingenieros de diferentes países, a partir de ese concepto de Digital Twins, de representaciones en el mundo virtual,
con generación pues de gráficos por computador y todo lo demás, de sus diseños de pues elementos, de piezas, de máquinas, de todo lo demás, pues y con computación espacial y con realidad aumentada, pues diferentes ingenieros pueden trabajar en esos diseños. Y ya es una plataforma que está funcionando como por decirlo, cuando hablamos pues de nube privada, pues una especie de metaverso privado que tiene Siemens desarrollado con NVIDIA, y así pues seguramente se irán estableciendo en iniciativas, unas más grandes que otras hasta que llegue pues el super multiverso unificado en el que estemos todos. Pero veo que la tendencia por lograr, digamos, temas prácticos en el multiverso pues o metaverso, pues va a seguir siendo sin duda alguna pues a lo que vamos a seguir viendo en los próximos años. Y Rodolfo, a propósito del metaverso, nos pregunta, ¿y en educación hay universidades o colegios que estén en el metaverso? Todavía está muy incipiente, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que sucede? Que todavía el metaverso tampoco está accesible a no todo el mundo puede o accede al metaverso, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Si uno empieza a analizar todos los temas asociados a universidades, a todo el tema de la educación, la realidad es que está sufriendo, de mi punto de vista, una transformación importantísima, que se va a terminar plasmando en los próximos años. Hace un tiempo hablaba con un compañero y me decía, mira, más del 80% de las carreras que vamos a ver en el futuro no existen, ¿sí? Y es una realidad. Adicionalmente, la forma como recibimos la educación se ha venido transformando cuando empezamos a ver LinkedIn Learning y cuando empezamos a ver todas estas soluciones que probablemente ya para una educación universitaria terminan complementándola de una manera mucho más aplicable a la realidad del mercado laboral, ¿sí? Entonces, la realidad es que inevitablemente ya hay transformaciones de digitalización de la educación que no me extrañaría que terminen llegando muy prontamente al metaverso. Ok, bueno, no tenemos más preguntas y en aras del tiempo. Quiero agradecerles pues, a ustedes que me hubieran acompañado en nuestros speakers del día de hoy. Les recordamos que nuestro grupo de consultores de tecnología en Walter Reed estamos muy atentos para poder resolverles preguntas adicionales, asesorarlos en la implementación de sus estrategias de tecnología, de customer experience y en general de telecomunicaciones. Esperamos que los conocimientos aquí adquiridos redunden en altos beneficios para el desarrollo personal, profesional y también para las estrategias de sus organizaciones. Antes de finalizar, quiero invitarlos a nuestro nuevo TikToks que va a ser el 29 de diciembre. Sé que estamos en víspera de un nuevo año. Espero que no me dejen sola conversando acá, que les vamos a traer una propuesta muy interesante, muy dinámica. Tenemos aquí unas sorpresas, entonces de una vez les dejo la invitación para que nos acompañen. Y obviamente los invito a que sigan nuestras redes sociales, que sigan participando en nuestras actividades para que podamos construir esta red de conocimiento y una comunidad mucho más centrada en lograr experiencias memorables. Muchísimas gracias, les deseo a todos un muy buen día. Muy buen día para todos, que estén bien. Gracias, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Hasta luego.